Vamos a iniciar esta jornada. Les voy a tomar lista inicialmente y estoy grabando también la reunión, pero en un programa nuevo que yo les voy a subir a la plataforma el video de la clase luego, ¿no? Entonces estoy ya grabando la clase. Vamos a iniciar, entonces les voy a tomar la lista, por favor. Digan presente, necesito verles. Arevalo Lady. Ay. Arevalo Lady. Presente, Licen. Baraja Mayra. Presente, Licen. Calderón Karen. Presente, Licen. Es Carol. Perdón. Calugulín Dani. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Campues Marlene. Presente. Cruz Mayuri. Presente, Licen. Hualchi Verónica. Presente. Cusco Freddy. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Esparza Diana. Esparza Diana. García Adriana. Presente, Licen. Buenos días. Hola, mija. Guatatoca Gisela. Guatatoca Gisela. Piliajo Laura. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. Pupiales Karen. Presente, Licen. Simba Emerson. Simba Emerson. Simbaña Daniela. Simbaña Daniela. Tobar Jersey. Tobar Jersey. Tutillo Melissa. Presente, Licen. Buenos días. Buenos días. Vallejo Digna. Vallejo Digna. Vera Edita. Vera Edita. Yamberla Carlos. Presente, Licen, buenos días. Buenos días. Licen, presente. No estoy aquí. Se me desconectó, disculpe. Ya, mija. Ulcuango Contero Lady. Presente, Licen. Cadena Melanie. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar. El día de hoy vamos a entrar ya en la tercera unidad, para lo cual ustedes tenían que realizar sus trabajos de presentación. Vamos a hacer esta sesión en dos partes, ¿no? La primera parte, yo les voy a hablar sobre las medidas generales en cuanto a los cuidados que se da al adulto mayor y algunas tips, digamos, algunas especificaciones para cuidar al adulto mayor en forma general. Y luego pasaremos a la sesión de presentación de sus trabajos por grupo que estaban designados y que lo tenían que hacer, ¿no? Entonces, por favor, vayan preveyendo que tengan sus cosas para poder desarrollar la sesión sin problemas. Si estamos de acuerdo, ¿tienen alguna pregunta? Dicen, no teníamos nada de exposición para este día. Les mandé a hacer trabajos de exposición sobre los cuidados, mija. Sobre los cuidados les repartí, es más, yo tengo anotado aquí en mi cuaderno. No, usted nos dijo que teníamos que consultar cómo valorarles, nos dijo, no nos dijo que teníamos. Ya hicimos sobre la valoración, yo ya les di sobre la valoración. Bueno, de todos modos, tenemos que hacer la sesión y tenemos que continuar. Entonces, yo les voy a presentar
les voy a presentar el programa sobre el cuidado del adulto mayor. Vamos a ver. Aquí estamos. A ver, unidad. Permítanme presentarles, compartirles la presentación. A ver si es que se permite abrir. Un poquito, ahí está presentándose. Y ahora sí vamos a compartir. Me confirman si es que pueden ver, por favor. Ya se mira, Liz. Ya, hecho, muy bien. Entonces vamos a ver los fundamentos en el cuidado del adulto mayor, ¿sí? Este va a ser el objetivo, dar una revisión sistemática de aquellas partes generales del cuidado del adulto mayor, ¿no? Vamos a ver en qué consisten estos cuidados y algunas consideraciones generales, como yo les había dicho, para luego ir a las consideraciones específicas. Si es que no les he dado los temas, entonces después les voy a dar los temas para que puedan desarrollar en grupos y hacemos los cuidados específicos de cada uno de los temas, ¿no? Porque los vamos a revisar en forma teórica y cuando regresemos entonces vamos a hacer la aplicación en los laboratorios de estos temas, ¿sí? Entonces vamos a ver los fundamentos en el cuidado del adulto mayor. Primero es importante, ¿sí? Rescatar que el cuidado del adulto mayor debe estar en las manos, ¿sí? De un profesional, ¿no? Tenemos que tener esa precaución de que siempre el cuidado debe estar en las manos de un profesional para asegurar de alguna manera un cuidado integral y de calidad. Todos sabemos que la adaptación al envejecimiento no es fácil para las personas mayores, ¿sí? Ustedes han visto a lo largo de la materia que necesitan o que realizan o que se produce un montón de cambios en el cuerpo, en la mente del individuo cuando pasa a la etapa del adulto mayor. Por lo tanto, nuestro trabajo como técnicos en enfermería debe tener una actitud de respeto, debe tener una actitud de sensibilidad y de compasión hacia la persona que estamos cuidando, ¿sí? Ayudándola a resolver en su vida diaria los problemas y los obstáculos que se le presentan. Esa va a ser nuestra función. Por lo tanto, el motor de nuestro trabajo es ayudar a la persona mayor y a su familia, que es importante que nosotros le integremos para que el proceso de envejecimiento sea de la mejor manera posible, ¿sí? Por ello, siempre el cuidador, el técnico en enfermería que se va a dedicar a cuidar a adultos mayor, debe mantener una actitud positiva que podamos transmitir a la persona a lo largo de su cuidado y también a la familia, ¿sí? Me gustaría escuchar de ustedes, ¿qué características debe tener un cuidador de adulto mayor? ¿Han pensado ustedes alguna vez en qué características debería tener? Bueno, yo creo que un cuidador tiene que ser un paciente,
Ya. Y también tiene que tener empatía con el paciente, debe ponerse como en la piel del adulto mayor, porque a veces nosotros como jóvenes pensamos que tal vez o no nos damos cuenta, o tal vez solo pensamos que por ser más grandes que nosotros, ellos pueden hacer las cosas solos, cuando no nos damos cuenta que ellos han entrado en una etapa a ser como niños, que realmente a veces necesitan mucha ayuda de nosotros. Entonces yo creo que la empatía y el ser pacientes es lo que más necesitamos. Ajá, sí, muy bien. Pero necesitamos unas características específicas, ¿sí? Ser pacientes, ser empáticos. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? También creo que los adultos mayores se les debe tratar con mucho respeto, con mucho amor también, porque, o sea, ellos ya son como unos niños. Entonces, a ellos igual hay que tratarles con mucho amor, delicadeza también. Ajá, con mucho amor y con mucha delicadeza. Ya, perfecto. ¿Qué más deberíamos hacer? Deberíamos estar capacitados para darles un correcto cuidado. Muy bien, eso es algo fundamental, porque nosotros podemos tener mucho amor, pero no tener el conocimiento para poder ayudar al adulto mayor. Podemos ser muy empáticos, ponernos en el puesto del adulto mayor, pero si no conocemos la técnica adecuada, no vamos a poder dar una atención de calidad, ¿no es cierto? Entonces, las características de un buen técnico en enfermería para atender a un adulto mayor debe ser, primero, debe tener un aspecto teórico, es decir, debe cumplir con los conocimientos sobre lo que es el adulto mayor, lo que hemos nosotros venido haciendo, ¿no es cierto? Hacer un estudio de lo que es el adulto mayor, sus cambios, sus transformaciones, para tener el conocimiento teórico de cómo está, qué le sucede, por qué es así, por qué no es de otra manera. Entonces, podemos tener un panorama general de lo que es el adulto mayor. Pero aparte de tener el conocimiento, también tenemos que tener la habilidad, y eso se llama el aspecto técnico, es decir, cómo poner en práctica lo que nosotros conocemos, ¿sí? Si decimos que tenemos que ser empáticos, ya en la práctica, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? Porque en palabras suena fácil, ¿no es cierto? Pero en la práctica tengo que traducir ese conocimiento a la práctica. ¿Cómo soy empático con ese paciente? ¿Sí? ¿Será que le ayudo? ¿Será que no le ayudo? ¿Será que le motivo? ¿Será que le ayudo a alimentarse? ¿Cómo le doy de alimentar? Entonces, eso es poner ya en la práctica. Tenemos que todo lo que nosotros conocemos en el nivel de teórico, llevarlo a la práctica, ¿no? Es decir, tengo un adulto mayor, me dijeron que debo tener cuidado con las caídas. A ver, ¿qué es lo que voy a implementar? Primerito, hacer escalas de caídas para todos los adultos mayores. Sobre su cama voy a poner la escala y decir, este señor tiene el 100% de peligro de caídas, entonces hay que tener barandas elevadas, calzado adecuado, nada alrededor. Eso es poner en práctica el conocimiento, y que no solo el conocimiento se quede en la cabeza, ¿sí? Por eso es importante que nosotros tengamos estas dos dimensiones, y para eso es lo que ustedes están estudiando, y lo que yo siempre les digo, no es lo mismo que le atienda a una persona con buena voluntad o por un salario sin tener un conocimiento, porque el conocimiento nos da la habilidad, y la habilidad se va perfeccionando con la práctica. Por eso es que a ustedes se les manda a hacer prácticas, ¿no es cierto? La práctica le da la habilidad en el tiempo, y la experiencia combinada con el conocimiento va a ser un potencial muy grande para que usted tenga una atención de calidad para el adulto mayor. Entonces, en eso se basa el entrenamiento al adulto mayor, ¿no? El cuidado al adulto mayor. Siguiendo con esto, entonces las competencias de enfermería que deben ser de una especialista o de un especialista que tiene la capacidad para cuidar en situaciones complejas, ¿sí? Que es capaz de educar, de supervisar, de gestionar y de liderar los cuidados. Miren que esas funciones son importantes.
son situaciones complejas, ¿no? ¿Qué hago cuando mi paciente está con un delirio ¿Qué hago cuando está con un síndrome confusional? ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué pasa si mi paciente tiene un síncope? ¿Qué es lo que voy a hacer? Eso significa enfrentarme a situaciones complejas, pero además yo tengo la necesidad de educar a la familia y a otros cuidadores del adulto mayor, y para educar yo tengo que tener un conocimiento previo de qué es lo que pasa, qué es lo que va a suceder, cómo puedo yo ayudar y cómo puedo influir en la familia para que ese adulto mayor tenga una mejor vida. ¿Qué significa supervisar? Si hay otra persona que está bajo la responsabilidad del cuidado, yo voy a ver que las cosas que yo le he enseñado las haga en forma adecuada. Eso significa supervisar, no para decir, ay, está usted haciendo mal, sino para enseñar y que logre el conocimiento adecuado, ¿sí? Gestionar, ¿no? Gestionar significa hacer posible hablar para que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, si a ese adulto mayor le hace falta un bastón, le hace falta una mejor cama, yo voy a gestionar, ¿sí?, ante la familia, ante las instituciones, para que pueda acceder a un mejor bienestar, ¿no? Puede ser cosas materiales o puede ser el gestionar una interconsulta con un especialista. Y liderar dichos cuidados significa que yo voy a ser la responsable al final de los cuidados del adulto mayor, y yo voy a ser quien determine qué se hace y cómo se hace en ese adulto mayor, ¿sí? Como ustedes ven, este trabajo es un trabajo arduo que implica que tengamos mucho conocimiento, mucha práctica, pero este trabajo no se lo puede hacer sola, ¿sí? Usted tiene que tener un grupo de apoyo. Tiene que estar el médico, el geriatra, tiene que estar el fisioterapista, tiene que estar el nutricionista. Pero ¿a dónde van a concluir los cuidados? A confluir los cuidados en la enfermería, ¿sí? Porque el médico le va a recetar medicamentos, el fisioterapista le va a hacer ejercicios y le va a dejar ejercicios para que haga y que se rehabilite. El nutricionista va a darnos la dieta, sí, pero quien ejecuta todos esos cuidados al final va a ser enfermería. Entonces es un trabajo interdisciplinario en donde hay varias profesiones, y que quien realmente confluye en los cuidados es la parte de enfermería. Entonces usted tiene que tener la capacidad para tener una coordinación entre todos estos equipos, ¿no? Entre todos estos profesionales, y no hacer su trabajo en forma aislada e independiente, ¿sí? De lo contrario, no va a funcionar el trabajo con el adulto mayor. Si tienen preguntas, por favor me las hacen nomás, ¿no? Bueno, entonces, enmarcados en esa concepción, a mí me quedó una duda. Con ustedes ya vimos la valoración geriátrica integral. Sí, en eso teníamos que ver hoy, como consultar a leer sobre eso para hablarlo. Ya, es como tengo 3 cursos, ya, mija, no hay problema. Entonces, vamos a ver esta parte que no es tan larga, luego hacemos un pequeño receso y entramos a ver lo que es la valoración geriátrica integral, y luego conformamos los trabajos de grupo, ¿sí? Ya, entonces, ya, mija. Entonces, siguiendo con este tema de los cuidados según las funciones, ¿no es cierto? Y las necesidades fisiológicas del adulto mayor, vamos a ver de algunos tips en algunos sistemas y órganos del adulto mayor que yo les he sacado con mayor énfasis para que ustedes se den cuenta en dónde está la parte principal del cuidado, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, por ejemplo, en la parte neurológica. Vamos a permitir al adulto mayor que realice sus actividades en el tiempo que requiera para lograr su objetivo. Recuerden que el adulto mayor, yo como siempre les digo, no, está viviendo en otra dimensión y en otro tiempo, está viviendo en cámara lenta. Por lo tanto, por todos los cambios que ha producido su cuerpo, ¿no? Tiene los reflejos más enlentecidos, su capacidad de reacción es más lenta. Por lo tanto,
el adulto mayor va a tomarse más tiempo para realizar sus actividades, ¿no? Esto quiere decir que se levantará con mayor lentitud, comerá con mayor lentitud, y nosotros tenemos que respetar y planificar nuestro trabajo en función del tiempo de él, ¿no? Para que no esté en apuros y diciéndole apure, trae rápido, porque no va a poder realizar esas actividades de forma más rápida. Las instrucciones que nosotros demos al adulto mayor deben ser en forma clara, secuencial y ordenada. Es decir, nosotros también tenemos que ir con una lógica con el adulto mayor y decirle, a ver, se va a bañar, se va a secar bien el cuerpo y se va a vestir, ¿sí? Yo le tengo que dar un orden secuencial para que él no se confunda, y tiene que ser la orden clara. No le va a decir, meterás a la ducha y después con la toalla se hace así, o sea, no, porque él se va a confundir. Tiene que ser mensajes claros, cortos, y que vayan en orden de lo que nosotros queremos conseguir que haga, ¿no? No le vamos a decir vestirase y después se baña, no, porque él va a hacer exactamente eso y después vamos a tener problemas. Para realizar las actividades recreativas hay que considerar y tener en cuenta la escolaridad del adulto mayor, los intereses que tiene el adulto mayor y las capacidades intelectuales, porque a veces no conocemos bien al adulto mayor y le pedimos que lea un cuento, por ejemplo, y el adulto mayor o no ha pasado por una instrucción de educación, o no tiene la capacidad visual para poder leer un cuento, o no tiene la facilidad articular en las palabras para leerlo. Entonces hay que saber bien qué actividades recreativas le quedan a un adulto mayor para no pasar vergüenzas con él, ni que él pase vergüenzas, ¿no? Cuidar la integridad del adulto mayor en caso de deterioro cognitivo, tenerlo siempre con identificación. Esto es súper importante, chicos, ¿sí? Ustedes ven que hay adultos mayores con deterioro. ¿Qué deterioro intelectual se puede dar en el adulto mayor? Como para que le tengamos identificado, con identificación. Sería, por ejemplo, que se olvida fácilmente de las cosas, sería la memoria. ¿Y cómo se olvida fácilmente las cosas? Sería cognitivo. El deterioro cognitivo, ¿no es cierto? Y dentro de los deterioros cognitivos, ¿qué enfermedades están? ¿Sería el Alzheimer? El Alzheimer, el Parkinson, ¿no es cierto? Esas enfermedades son aquellas que me van dando deterioro cognitivo y me voy olvidando progresivamente. Por eso dice siempre manténgalo con identificación. Sí, hay muchos adultos mayores que se pierden, ¿sí? Porque no tienen una identificación, porque se olvidaron. Recién más bien un noticiero, un adulto mayor ya lleva perdido 1 año, salió con su hijita al centro comercial, pidió ir al baño, le dejaron en el baño y ellas se movilizaron a un lado, no sé a dónde, a ver algún almacén en el centro comercial, y cuando el adulto salió ya no les encontró y hasta ahora no le encuentran, ¿no? Entonces imagínense, su mente es tan frágil, su memoria es tan frágil que se olvidan, ¿sí? Y se extravían. Por eso dice manténgalo siempre con una identificación para si alguien lo encuentra, pues saber a dónde dirigirse. Eso es importantísimo en los adultos mayores con deterioros cognitivos. Los adultos mayores con deterioro también se les debe enseñar los lugares comunes y permitirles participar en actividades domésticas que no impliquen peligro, ¿no? Para ir frenando un poco su deterioro cognitivo. ¿Qué actividades serían que no causen peligro? ¿En qué actividades ustedes les incluirían, por ejemplo? Sería que estuviesen en la casa, en las tareas del hogar, que pasen ahí ayudando, por ejemplo, sería acomodando las frutas, así, o sea, para que no se estresen o pintando. Ajá. Podría ser, por ejemplo, darles la tarea de que va a arreglar su cama, de que él mismo va a arreglar su ropa, va a atender cosas pequeñas
y no exijamos que las hagan en forma excelente, ¿no es cierto? Porque son como los niños, sino a la capacidad de ellos. La finalidad no es que la hagan en forma perfecta, sino que puedan ocuparse y que se sientan útiles, ¿no? Entonces, darles esas tareas poco complejas o decirles, a ver, me va a ayudar a doblar la ropa o vamos a sacar las fundas de las compras, cosas así, ¿no? De tal manera que pueda integrarse y que pueda sentirse útil. En cuanto a los órganos de los sentidos, ¿sí? Debemos considerar que vamos a promover las visitas al oftalmólogo y mantener las gafas y limpias y en buen estado. Eso es fundamental en todas las personas, pero especialmente en los adultos mayores. Algunos adultos mayores tienen los lentes sin una patita o totalmente rayados, de tal manera que se les impide ver, ¿no? Entonces es importante que nosotros promovamos que tengan unos buenos instrumentos para observar. En cuanto al oído, ¿no? Ya les he dicho en algunas veces, no hay que gritar al adulto mayor porque el adulto mayor no tolera los tonos altos. Más bien lo que debemos hacer es ubicarnos a una altura apropiada y hablar con él directamente, ¿no? Cerca del oído y decirle, ya vamos a comer, ya nos vamos a vestir. Entonces, perdón, es importante que nosotros mantengamos un tono adecuado. También vamos a vocalizar bien las palabras utilizando un tono bajo, ¿no? Tratar de articular bien nuestras palabras, porque a veces hablamos entre dientes y no nos escuchan o no nos entienden. Evitar también las fuentes externas de sonido como la música, los ruidos ambientales que dificultan que el adulto mayor o interrumpen nuestra comunicación y perturban nuestro hablar, ¿no es cierto? Entonces, en el adulto mayor no funciona que pongámosle música ambiental. ¿Por qué? Porque va a ser una distracción para él y no se va a concentrar en el mensaje que queremos dar. Entonces, hay que evitar ese tipo de interferencias para que él nos pueda escuchar de mejor manera. En cuanto a las funciones de oxigenación y circulación, recuerden qué es lo que pasa con el adulto mayor, ¿no? Su nivel de oxigenación no es el adecuado, ha perdido su capacidad para llenar sus pulmones de oxígeno y la circulación también se ha ido deteriorando. Entonces es importante que nosotros consideremos esto y que tengamos en cuenta que hay que promover estilos de vida más saludables para mejorar la circulación, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a través de qué? De ejercicios de acuerdo a la capacidad que tenga el adulto mayor. Reducir el consumo de alcohol, esto es importante. Recuerden que el adulto mayor viene con toda su experiencia y con todos sus estilos de vida, ¿sí? Entonces habrá adultos mayores que tengan una adicción al consumo de alcohol, al consumo de medicamentos o consumo de tabaco, y hay que tener precaución en el uso de estos estimulantes, ¿no? Vigilar los signos vitales del adulto mayor, especialmente la tensión arterial. Esto es fundamental que nosotros consideremos, ¿no? Porque lo primero que se va afectada es la tensión arterial en el adulto mayor. Tenemos que insistir en los controles periódicos. Recuerden que una de las principales causas de muerte son los accidentes cerebrovasculares, y los accidentes cerebrovasculares están condicionados por una elevada tensión arterial, ¿sí? Una súbita elevación de la tensión arterial, y si no producen muerte, producen incapacidad severa y permanente en las personas. Entonces es importante que nosotros hagamos un control minucioso de la tensión arterial, un mapeo de la tensión arterial. ¿Qué significa un mapeo? ¿Alguien ha hecho mapeos de la tensión arterial? Tomar la tensión arterial, o sea, todos los días por un tiempo, y marcando en una cartilla que tienen. Entonces debe ser a la misma hora, todos los días.
Exacto. y con los respectivos aspectos, ¿no?, que se debe tomar en cuenta, como que no esté alimentado como si era esa hora, sino que sea después de 30 minutos, que se siente bien, que no tenga ganas de ir al baño, todas esas situaciones. Ajá. Para que Así es, muy bien. Ese es un mapeo, ¿no? Es decir, un control diario, una gráfica diaria de cómo va produciéndose la tensión arterial bajo ciertas condiciones que yo puedo poner para decir que es una medida igual todas las veces. Eso significa hacer un mapeo y con eso yo puedo determinar cómo está la presión arterial y no solamente con una toma. Muy bien. Entonces, también es importante que nosotros promovamos en el adulto mayor que se incorpore a grupos de símiles, es decir, de otros adultos mayores que padezcan las mismas enfermedades crónicas. Este ejercicio es importantísimo en el adulto mayor porque le permite espacios de socialización, pero también le permite tener experiencias comunes con otras personas que padecen lo mismo y puede ser un espacio de enriquecimiento para saberse cómo cuidar mejor, ¿sí? Entonces, por eso es que en los subcentros de salud ustedes van a ver que se programa actividades de adultos mayores con tensión arterial alta, o hay el club de los diabéticos, ¿sí? Entonces son espacios en donde el adulto mayor puede socializar y puede ir despejando dudas con relación a la enfermedad que tiene, ¿no? Y esto también a su vez nos mantiene controlados, ¿no? Porque aparte de eso pues tienen el control médico. Entonces es importantísimo que nosotros promovamos en el adulto mayor estos espacios. También es fundamental pensar en el adulto mayor en realizar pruebas de tuberculina. ¿Qué es la tuberculina? ¿A qué nos referimos con esto? ¿Para qué sirven las pruebas de tuberculina? ¿Qué son las pruebas de tuberculina? ¿Han escuchado? Tal vez para alguna prueba de la tuberculosis. Exactamente, ¿no? Las pruebas de tuberculina son pruebas para determinar tuberculosis. ¿Y por qué haremos en este grupo específicamente? ¿Por qué será que hacemos en este grupo? Porque son más propensos a tener enfermedades. Es un grupo de riesgo, ¿no? Es un grupo de riesgo por su sistema inmunológico deteriorado, por las condiciones sociales en que viven, ¿sí? Entonces es un grupo de riesgo y porque además los cambios fisiológicos de su organismo en los pulmones y en el corazón le pueden hacer más propenso a tener problemas en los pulmones. Uno de esos problemas es la tuberculosis, ¿no? Entonces por eso se debe hacer pruebas de tuberculina, vacunar contra la gripe, ¿no? Anualmente. Ahora tendríamos que hablar de la vacunación contra el COVID y contra la neumonía. También se debe vacunar al adulto mayor cada 5 años. Recuerden que su sistema respiratorio es deteriorado, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado especialmente en este sistema y ponerle todas las prevenciones, ¿no? Las prevenciones a través de las vacunas, ¿sí? Es fundamental esto. También debemos evitar el contacto con personas que padezcan de gripes o enfermedades contagiosas, ¿sí? Cuando el adulto mayor, independientemente de que estemos en pandemia o no, cuando alrededor del adulto mayor hay personas con enfermedades transmisibles como la gripe, qué sé yo, un sarampión o cosas así, es necesario que lo aislemos y lo protejamos por las condiciones de su sistema inmunológico, ¿no? No debería estar en contacto porque es muy probable que se enferme. Evitar el contacto con el polvo. Esto es fundamental cuando nosotros, por ejemplo, hacemos limpieza en el sitio donde el adulto mayor se desenvuelve, ¿sí? Tenemos que considerar la fragilidad de su sistema respiratorio y cuando vamos a remover, por ejemplo, muebles o vamos a remover el polvo,
debemos hacerlo considerando con un paño húmedo, ¿no? De tal manera que nosotros humedecemos y pasamos, retiramos el polvo, pero no levantamos una nube de polvo que puede ser la causante o la desencadenante de alergias o de episodios asmáticos, ¿no? Entonces siempre humedeciendo el piso también para poder barrer o para poder limpiar y dejando que se seque perfectamente bien antes que el adulto mayor pueda transitar por ahí, ¿no? Para evitar caídas. Es fundamental también educar a la familia y educar al adulto mayor que duerma con mascotas, ¿no? Y que tenga flores a su alrededor. Ustedes saben que especialmente a las abuelitas les gusta tener sus maceteros, les gusta tener sus flores, pero es contraproducente debido al polen que las flores botan, eliminan. El polen vuela en el aire y entran a las fosas nasales y nos producen alergias, ¿no? Entonces es importante que consideremos estos aspectos para evitar alteraciones en el sistema respiratorio, ¿no? A veces parecen muy minuciosas o mucho detalle, pero sí es importante, ¿no? Que nosotros consideremos porque su sistema inmunológico está deteriorado y a veces no sabemos, empiezan a los adultos mayores a lagrimear o a estornudar y no nos damos cuenta de estos problemas. Tenemos que considerar todo el medio ambiente en donde se desarrolla, ¿no? Decimos, ¿por qué será que está con rinorrea? ¿Qué es la rinorrea? Cuando tenemos así los como cuando salen como agüita. Sí, aumento de la secreción nasal, ¿no es cierto? En definitiva del moco, hay mayor cantidad de moco. El moco es igual un mecanismo de defensa, ¿no? El moco cuando sale quiere decir que algo nos está estorbando en la nariz, algún microbio se entró en nuestra nariz y tiene que desecharlo, por eso aumenta la secreción. Entonces en los adultos mayores cuando empiezan a hacer procesos alérgicos empiezan a tener mayor cantidad de rinorrea, los ojos, las conjuntivas rojas, los párpados tal vez hinchados. Entonces debemos ahí inmediatamente darnos cuenta de que estamos hablando de un episodio de alérgico, ¿no? Son igual que los niños, por eso es que a los niños se les debe dar hasta los 6 meses exclusivo lactancia materna, aparte de muchos otros problemas, ¿no? O de muchas otras consideraciones para evitar las alergias, porque su sistema inmunológico no está protegido, no sabe todavía cómo reaccionar frente a los alergenos. Y evitar en el niño, por ejemplo, hasta el año de edad, darle cualquier cítrico, ¿no? Nunca dé al niño un cítrico antes del año de edad, porque de seguro que va a desarrollar procesos alérgicos después, ¿no? Entonces hay que evitar ese tipo de alimentación en los niños. Bueno, sigamos. En cuanto a las funciones de protección, ¿no? O exclusivamente del órgano que nos protege. ¿Cuál es el órgano que nos protege? La piel. Exactamente, ¿no es cierto? Hablando de los cuidados de la piel, ¿sí? Tenemos que evitar las exposiciones extremas a los rayos solares en horas que no son convenientes. ¿A qué hora sería adecuado que el adulto mayor reciba el sol? A las 9. Ajá, a las 9, 10 de la mañana. ¿Y en la tarde? De 4 a 5. Ya, en un poquito antes de las 5, ¿no? Porque a las 5 empieza a caer la tarde y ya tenemos frío, más bien de 3 a 4, para que no sea un sol muy candente, sino un sol que nos abrigue. Entonces hay que evitar de todos modos que el adulto mayor reciba exposiciones al sol directas, ¿no? ¿Por qué? Porque nos puede desarrollar cáncer de piel. En esta edad es uno de los cánceres más frecuentes en los adultos mayores, ¿no? Por degeneración por hiperpigmentaciones o por degeneración de lunares que han recibido mucha radiación solar, se pueden desarrollar cánceres de piel. Entonces hay que tener mucha consideración, observar bien las características de los lunares. Si un lunar se pone mucho más oscuro, si un lunar cambia de apariencia, era plano y ahora está elevado,
si un lunar empieza a agrandarse, hay que hacer un estudio para determinar cáncer de piel, ¿no? Que es uno de los más comunes dentro de los adultos mayores. Y para evitar eso siempre tenemos que utilizar el bloqueador. ¿Cómo utilizamos el bloqueador? ¿Quién me puede explicar? O sea, el bloqueador, yo creo que se debe usar, bueno, lo que he leído, porque ahí también los bloqueadores vienen como instrucciones, es que te protege, si te pones como si en la mañana, te protege todo el día, si no debes ponerte como 2 o 3 veces al día. Exactamente, ¿no es cierto? Y también depende de la capa de protección que tenga, por eso vienen los bloqueadores numerados. Hay bloqueadores de 30, de 50, de 100. Quiere decir la capacidad que tiene el bloqueador para dejar penetrar o no los rayos solares a través del bloqueador. Entiendo que mientras más sube la numeración, el bloqueador tiene mayor potencia para proteger, pero no significa que dura más tiempo la protección, ¿no? Se habla de que nosotros deberíamos ponernos un bloqueador solar, o la acción del bloqueador solar es máximo de 2 horas, ¿no? Porque la piel suda, ahora que utilizamos mascarilla con mayor razón, ¿no es cierto? Entonces la colocación del bloqueador es con mayor frecuencia, por lo menos en la mañana unas 2 o 3 veces y en la tarde igual. Y aunque usted no esté en el sol directo, incluso la luz del computador hace que usted también reciba rayos que le afectan, ¿no? Entonces siempre tiene que utilizar un bloqueador solar. Es importante también que recordemos que la lubricación de la piel con cremas que acidifiquen la piel son importantes, ¿no? No tenemos que restregar la piel, sino más bien tenemos que dar toquecitos. Estos son toquecitos, ¿no? Así toquecitos, para que la piel no se altere, no se dañe y no se lastime. ¿Con qué ustedes lubricarían la piel? ¿Con qué tipo de crema o de lubricante? Una crema que realmente sea hidratante, porque bueno, en el asilo donde que estábamos en Cotacachi, tenía la Lubrider o a veces la Nivea. Entonces son como lubricantes, o sea, para que no se seque, para que no haya resequedad de la piel. Gracias. Esa crema debe ser, cualquier marca que sea, debe ser rica en hidratación, ¿no es cierto? Debe tener componentes que nos hidraten. Y uno de esos componentes importantes para la piel es la vitamina E. La vitamina E es una de las vitaminas que penetran mejor en la piel y que se activan también con el sol, entonces nos lubrican mejor, ¿no? Y evitan que la piel se queme y que más que todo que se reseque. Entonces tenemos que ver que por lo menos tenga una alta concentración de lubricación para poder hacerlo, ¿no? Que no nos quede grasosa la piel y que no le quede al adulto mayor grasosa la piel, sino más bien que penetre y que permita una buena lubricación. Como les decía, hay que evitar la fricción de la piel con las toallas en el momento en que nosotros bañamos al adulto mayor o cuando lo secamos, ¿sí? No debemos descuidar el hecho del tendido de cama en el adulto mayor y cuando utiliza o le cambiamos de ropa. El tendido de cama tiene que ser expedito, es decir, que las sábanas tienen que estar libres de arrugas, libres de migajas, libres de cualquier partícula que no convenga. Si ustedes ven en la cama del adulto mayor y la destienden, van a encontrar migajas, van a encontrar pedazos de papel, van a encontrar un montón de cosas que pueden lacerar la piel y causar úlceras por presión. Entonces es importante que nosotros controlemos un adecuado tendido de cama, un adecuado uso de la ropa que no tenga arrugas, porque eso puede promover la aparición de úlceras por presión. Como ya les decía, también hay que evitar las exposiciones extremas al adulto mayor a temperaturas muy fluctuantes, demasiado calor o demasiado frío,
¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene una incapacidad para poder controlar la temperatura, ¿no? Entonces no va a ser efectivo su control de temperatura y fácilmente se puede resfriar o fácilmente le puede dar un síncope por insolación, ¿no? Por mayor concentración de calor en el cuerpo. Es también importante recordarles que se debe motivar al adulto mayor en la toma o consumo de líquidos, ¿no? Ustedes saben que el centro de la sed está reprimido, que no está funcionando adecuadamente y por lo tanto no va a sentir sed o necesidad de tomar agua. Sin embargo, debemos nosotros promover siempre la toma de agua, ¿no? Habíamos dicho qué cantidad debe tomar el adulto mayor de agua aproximadamente. ¿Qué cantidad ustedes promoverían para que tome el adulto mayor de agua? Dani, si tienes un adulto mayor a tu cuidado, ¿qué cantidad de agua le darías durante el día? Dani. A ver, Carlos y Amberla. Dicen, tal vez como ellos ya son adultos mayores, tendríamos que darles de lo que nosotros así jóvenes consumimos lo que por ejemplo el 100%, a ellos tocaría un poco más de la mitad. Yo creo que es un 50-55%. Pero ¿cuánto? O sea, ya estás ahí con el paciente. ¿Qué le vas a decir? Tome cuánto. A él no le puedes hablar de porcentaje. O sea, podría darle un litro de agua al día. Ya, a ver, Carol, ¿qué dices tú? Yo creo que, bueno, por lo que he visto y lo que hemos estado haciendo prácticas, siempre les daban como en la mañana un medio vasito o un vasito, pero no tan grande. Entonces, para que ellos entiendan, creo que se les debería decir gas. Y yo creo que deberían tomar como aproximadamente un litro al día, sí, pero decirles en vasos la cantidad que ellos deben tomar, como tomará medio vasito de agua o un vasito de agua. Ya. ¿Cuánto significa un litro en vasos? Más o menos unos 4 vasos. Ajá. Sería un litro. Estamos hablando de 4 vasos, ¿no es cierto? Entonces deberíamos promover que el adulto mayor tome por lo menos 4 vasos, ¿sí? Durante el día, ¿no? Considerando hasta las 5 de la tarde el día, porque pasado las 5 de la tarde yo no le voy a dar agua, porque después no va a poder dormir ese adulto mayor por la necesidad de ir al baño. Entonces, alrededor de 4 vasos repartidos durante el día, ¿no? Siempre y cuando el adulto mayor no tenga ninguna restricción en la toma de líquido. ¿De qué restricciones estaríamos hablando para tomar líquido? ¿Por qué no podría tomar líquido? Que pueda tener insuficiencia renal, porque ellos como tienen los riñones no funcionan al 100%, ellos no pueden tomar tanta agua. En caso de insuficiencia renal, ¿en qué otro caso? Por las leches cuando tienen incontinencia. Ya, hablamos de la incontinencia, o sea, les vamos a dar solamente agua hasta las 5 de la tarde. ¿En qué otro caso no podrían tomar mucha cantidad de líquido? ¿Producidas por qué? Cuando tienen retención de líquidos, ¿producidas por qué? En la retención de líquidos producidas por una enfermedad cardíaca, ¿no? Cuando tienen insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Las cavidades cardíacas están aumentadas, ¿sí? Y por lo tanto hay mayor probabilidad de que se llenen de agua, que por la retención de líquidos que hacen se llenen de agua las cavidades cardíacas o los pulmones. Entonces ahí se produce restricciones de líquido, ¿no? Es más, van a tener medicación diurética, ¿sí?
van a tener que tomar líquido, pero con restricción. Entonces hay que tener en cuenta ese historial en el adulto mayor para no causarle daño. En cuanto al corte de las uñas, recuerde que si usted va a hacer el corte tiene que fijarse bien de que no va a cortar con la piel, porque las uñas empiezan a deformarse, se encarnan con la piel, y por eso siempre les he dicho que es mejor en el adulto mayor limar las uñas antes que cortar la piel para no lesionarles y no causarles los típicos uñeros que en el adulto mayor pueden ser muy perjudiciales, ¿no? Incluso se han llegado a amputaciones de dedos por una mala higiene, un mal proceso de corte de uñas, ¿no? Considerar también que para nosotros el que nos cortemos con cualquier corta uñas no puede significar nada, porque nuestro sistema inmunológico reacciona ante microbios y bacterias de una forma adecuada. Pero en un adulto mayor, por ejemplo, que tenga un pie diabético, que no tenga la suficiente respuesta para combatir microbios o bacterias, el que utilicemos un corta uñas contaminado, sucio, le puede causar una infección, ¿sí? Y le puede llevar a una gangrena o a una amputación de miembros. Entonces siempre, por favor, la utilización de los corta uñas, de útiles de aseo, tiene que ser personal y tienen que ser debidamente esterilizados, limpiados, desinfectados, para evitar cualquier contratiempo con los adultos mayores. También es importante que nosotros vigilemos el calzado que utiliza, y no solamente el calzado, sino el tipo de medias que se pone el adulto mayor. Inclusive ustedes pueden ver en el mercado que existen medias especiales para las personas con diabetes mellitus o con problemas en la piel, de lesiones de la piel. Estas medias son medias tubulares que no tienen costura en la punta de la media, ¿no? De tal manera que no le roza al adulto mayor en la punta de la media donde tiene la costura, ¿no es cierto? Ustedes han visto que tiene una costurita. Pues estas medias son tubulares, sin costura, y lo que permite es que no haya roce de la piel con esta costura y no se produzca lesiones. Como bien les digo, yo he visto muchos pacientes en el hospital, adultos mayores con antecedentes de diabetes mellitus, que tienen lesiones a nivel de los dedos de los pies, y que como han perdido la sensibilidad no sienten dolor, y cuando se dan cuenta ya las úlceras son bastante grandes, que hay que llegar incluso a amputaciones de los dedos, ¿sí? Entonces nosotros pensaríamos, pero ¿qué importa si es un dedo del pie? No pasa nada, ni siquiera me ven. Sí importa, porque cada uno de los dedos está trabajando o tiene una función específica en el equilibrio y en la marcha, y cuando nos falta uno de los dedos, esto se altera y hay mayor propensión para que el adulto mayor se caiga, ¿no? Y llegue a la inmovilidad. Entonces miren lo importante que es mantener todas nuestras estructuras funcionando adecuadamente. Y finalmente, en cuanto a la protección del órgano más grande, que es la piel, debemos cubrir siempre, tener la precaución de que el adulto mayor, cuando salga a tomar su sol, debe estar cubierto la cabeza con un gorro para evitar el paso directo de los rayos solares, pero también cuando hace frío, ¿no? Es por eso que a los adultos mayores siempre se les pone una gorrita para que puedan mejorar su termorregulación, ¿no? En el frío. Es importante. Vamos a ver en cuanto a los electrolitos y a la eliminación. Aquí está lo que estábamos discutiendo anteriormente. Miren, nosotros o se recomienda, más bien la literatura nos recomienda que el adulto mayor tome 6 vasos de líquido, es decir, 1500 cc, siempre y cuando no tenga restricción. 6 vasos de líquido. Yo creo que ni nosotros tomamos 6 vasos, ¿no es cierto? A veces nos cuesta mucho trabajo tomar agua, pero hay que motivar al adulto mayor para que tome el agua. Es importante que entre los líquidos consideremos aquellas bebidas que el adulto mayor prefiere, siempre y cuando no sean nocivas para la salud, ¿no es cierto? Para que vaya adquiriendo el ritmo de tomar agua, como son aguas aromáticas de su preferencia,
evitar en lo posible darles refrescos, ¿no? Que son demasiado dulces y que tienen muchos colorantes, sino más bien aguas medicinales, considerando también el principio medicinal, no es que las aguas medicinales son todas buenas, tengo que considerar el principio, para qué sirve, por ejemplo, la manzanilla. Ustedes ya deben haber recibido terapias ancestrales, ¿no? Bueno, van a recibir en cuarto, en cuarto deben recibir, y ahí ustedes van a aprender que todas las aguas medicinales tienen sus propiedades. Por ejemplo, el agua de manzanilla es un desinflamatorio, que la hierba de cola de caballo, por ejemplo, es un diurético, y si yo tomo demasiado esa agua, me va a forzar a los riñones a seguir sacando agua y puedo fundir mis riñones. Entonces tengo que saber también el principio activo de cada una de estas estructuras para saber qué le recomiendo al adulto mayor. El agua de canela, por ejemplo, el agua de canela también es un diurético que consume mucho la función renal, entonces no está muy indicado tomarla indiscriminadamente, ¿no? Yo he visto que promueven muchas dietas con la canela, ¿sí? Debido a que la canela es diurética, es decir, nos saca el agua. Y claro, lógicamente si me saca el agua yo inmediatamente bajo de peso. Entonces dicen es una dieta increíble porque le baja de peso en una semana. Quiere decir que todo el agua que usted tiene intracelular y extracelular salió, y usted, claro, bajó de peso, pero no bajó en lo que debía, en la grasa, sino en el agua, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de aguas, ¿no es cierto?, de productos, porque nosotros pensamos, como es casero, pues no pasa nada. Sí, si todas tienen su reacción, ¿sí? Por ejemplo, la hierba luisa es una hierba tranquilizante, ¿sí? Usted le da un té de hierba luisa, seguramente el adulto mayor va a poder dormir con mayor facilidad. Si usted le da un té de rosas o una mermelada de rosas, por ejemplo, se hacen mermeladas de rosas, la rosa tiene poderes también tranquilizantes. Es más, les invito a que ustedes, para que vean que es verdad lo que les estoy diciendo, vayan y mastiquen un pétalo de rosas, ¿no? Van a ver qué es lo que pasa. No sé si alguien ha tenido la experiencia de masticar un pétalo de rosas o de comerse una rosa, porque hay rosas comestibles, ¿no? Generalmente las rosas domésticas que no tienen fungicidas son comestibles. ¿Alguien ha probado? ¿No? Les invito a que prueben, ¿sí? Y van a sentir un sabor mordiscante, como que la lengua se les entumece, se les duerme, porque tiene esos beneficios, ¿no? Son tranquilizantes, son sedantes, digamos, son sedantes que hacen que nuestro sistema nervioso se deprima. Entonces vamos a conseguir que estemos más tranquilos, que estemos adormitados, ¿no? Entonces miren cómo cada una de las plantas tiene sus especificaciones. Entonces yo tengo que saber, pues, si le doy al adulto mayor agua de valeriana, todos han escuchado, ¿no es cierto? Tome agua de valeriana para que esté tranquilo, pero si se me pasa la dosis de la valeriana, voy a tener al adulto mayor dormido todo el tiempo, ¿no? Entonces miren, es importante que nosotros conozcamos las composiciones de estos productos para poder administrar a los adultos mayores, ¿no? También es importante que siempre el adulto mayor tenga a su alcance los líquidos, especialmente cuando tienen problemas de movilidad, porque a veces puede querer tomar agua, pero como no puede moverse por sí solo, se puede caer al tratar de coger los líquidos. Siempre ponerles al alcance de la mano los líquidos para que puedan tomar. Es importante que en la vida del adulto mayor, a su edad, restringamos el consumo de leche. La leche, ¿por qué? Porque está llena de grasas que en la edad de los adultos mayores ya no logran sintetizar las grasas, y en lugar de darles un beneficio, pues les causa problemas como la gastritis, ¿no? Cuando el estómago no puede procesar las grasas, empieza a producir más ácido clorhídrico, y el ácido clorhídrico lo que hace es, cuando no hay alimento dentro de nuestro estómago,
empieza a consumir la mucosa gástrica y por eso se producen las úlceras o las gastritis. Entonces hay que evitar en el adulto mayor darle la leche entera, es decir, llena de grasa. Si decidimos darle leche o el adulto mayor necesita de tomar su leche, es recomendable que le demos la leche descremada, aquella que está libre de grasa, ¿no? No promover la toma de café en el adulto mayor, restringir ya la toma de café y las sopas que son solubles, ¿no? En general todos los productos que vienen ya elaborados contienen mucha cantidad de sal o de sodio, y como ustedes saben, el sodio y el cloro forman el cloruro de sodio, que se convierte en sal, y al incrementar los depósitos de sodio y de sal en el organismo estamos incentivando que la tensión arterial aumente. Entonces hay que restringir este tipo de alimentos y también evitar el consumo de gelatinas por su alto contenido de azúcar, ¿no? No es bueno que consuman este tipo de bebidas. Es también importante que nosotros aprendamos a identificar los signos de deshidratación. Como siempre les he venido diciendo yo al transcurso de este tiempo, el principal signo de deshidratación en el adulto mayor es el estado confusional del adulto mayor, la confusión que tiene en su mente. Si yo veo un adulto mayor que estaba bien y de repente su mente empieza a confundirse, a no tener pensamientos claros, a no saber dónde está, a presentarse adormilado, quiere decir que ese paciente está entrando en un proceso de deshidratación. Si a esto se suma que yo observo sus labios resecos, su boca, sus mucosas bucales más secas de lo común, yo tengo que saber que está con deshidratación, y esporádicamente sí voy a ver un aumento de temperatura, aunque esto no es muy evidente. Que el adulto mayor tenga una temperatura alta es bien difícil, entonces es uno de los signos no muy seguros de deshidratación. Más bien el estado confusional es aquel que me determina que ese adulto mayor está en procesos de deshidratación. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, vamos a ver en cuanto a la nutrición. Ya. Nosotros debemos asegurar que el adulto mayor tenga una nutrición adecuada. ¿Qué es para ustedes la nutrición adecuada en el adulto mayor? ¿Quién me puede decir qué es una nutrición adecuada? La alimentación balanceada. Ya, pero dame un ejemplo de una nutrición balanceada. Ahora tienes que atender a un adulto mayor y te dicen que le hagas un desayuno con una nutrición adecuada. ¿Me podrías dar un ejemplo, por favor, de cómo le servirías el desayuno? Un huevo cocinado, un pan integral, ya, y una colada con leche. ¿Una qué? Una colada con leche. Ya. ¿Están de acuerdo en ese desayuno? Verónica, ¿estás de acuerdo con ese desayuno? Podríamos darle un poquito natural también. Ya. O sea, en vez de la leche, como decía usted, no sea tan recomendable, entonces podríamos darle un poquito natural. El huevo para mí sí estaría bien. Y el pan integral igual podría ser con una cucharadita de mermelada. Ya. Pronto. Freddy, ¿tú qué dices? Podríamos darle una tortilla de espinaca, una colada sin leche y... ¿Pero una colada de qué? Podría ser una colada de mote.
Ya. Y la tortilla de espinaca y una fruta. Ya. Miren cómo todos tenemos diferentes criterios en el momento de nuestra nutrición, ¿no es cierto? Y a veces perdemos la potencialidad de los alimentos por no tener ideas claras. Por ejemplo, en el adulto mayor y en cualquier persona es más importante consumir la fruta que el jugo, porque cuando nosotros hacemos jugo podemos perder las propiedades de la fruta o podemos aumentar demasiado azúcar al jugo de tal manera que la glucosa se va a disparar. Entonces es mejor reemplazar por una fruta el jugo. En este caso, si yo estoy hablando de un adulto mayor, el plátano le sienta muy bien a los adultos mayores, extremadamente bien, pero en las mañanas, nunca en las tardes un plátano, sino en las mañanas. Entonces a mí se me ocurre, por ejemplo, que yo podría hacer una papilla de plátano mezclado con un poquito de avena para que pueda consumirlo, ¿no? En lugar de un jugo, por ejemplo. En cuanto a las coladas, siempre y cuando las coladas no tengan leche, por el problema que habíamos dicho de las grasas de las leches, ¿no? Podríamos poner una colada. Si me dice una colada de mote, el mote tendría que estar triturado, no entero. Entonces, que no tenga naranjilla de pronto, porque la naranjilla puede producir acidez en el estómago del adulto mayor. Entonces, miren, llegar a confluir en una dieta, debemos nosotros pensar muy bien a quién va dirigida esa dieta y las características de ese paciente. Tampoco podríamos sobrecargar los carbohidratos, ¿no? Si ya pongo un carbohidrato en la colada como el mote, ya tendría que restringir la rebanada de pan para no tener dos carbohidratos en el mismo plato. Entonces, es una tarea que no es muy fácil, ¿no? Que requiere el pensar en una dieta y tener los elementos adecuados. Cuando yo hago la tortilla, por ejemplo, de huevo con espinaca, tengo que procurar que esa tortilla esté frita en poco aceite, ¿no? Para que sea digerible fácilmente. Entonces, y la espinaca en su preferencia bien lavada y cruda y solamente como sancochada un poquito para que pueda tener sus nutrientes, porque si le cocinamos a la espinaca perdemos sus vitaminas, ¿no? Es como que estuviéramos solamente comiendo hojas, pero nada más. Entonces, miren, es importante por eso tener los conocimientos para poderlos aplicar a la práctica. Y nos piden además que ajustemos esa nutrición al estado de salud de los adultos mayores y a los cambios en el aparato digestivo. Por lo tanto, también tenemos que pensar en la presentación de sus alimentos, cómo le vamos a dar. Yo les había dicho que es bien difícil no es recomendable, por ejemplo, en el adulto mayor que demos líquidos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el adulto mayor, mientras más edad tiene, más propensión tiene de aspirar los líquidos. Entonces, si yo le doy el vaso, ustedes van a ver o han de haber visto en las casas o hogares que los adultos mayores se atrancan con facilidad y sobre todo cuando toman líquidos. Entonces, las presentaciones de los alimentos también es importante y habíamos hablado que la mejor presentación es la forma coloidal o la forma en forma de papilla para que pueda resbalar debido a sus dificultades de deglución, ¿no? Junto a esto es importante que nosotros promovamos que las visitas al odontólogo en forma periódica para que les hagan revisiones de las piezas dentales que les quedan, o si es que ya no tienen piezas dentales, ustedes saben que las encías del adulto mayor se retraen porque hay una retracción de todos los huesos y también de las encías, y si utilizan dentaduras postizas, llega un momento en que las dentaduras se les caen porque los huesos se les ha retraído y les queda como zapatos flojos, ¿no? Entonces los pobres adultos mayores quieren comer y las dentaduras se les van cayendo y no pueden hacer el acto de masticación. Entonces es importante que hagamos estas visitas periódicas al odontólogo para ver cómo están las encías,
si están en buen estado, y si hay realmente una retracción, habría que hacer un ajuste de esas placas dentales para que el adulto mayor pueda tener la funcionalidad de comer y sobre todo también de hablar, ¿no? Porque si usted no tiene los dientes completos, usted va a empezar a tener problemas incluso en la articulación de las palabras, no se le va a entender, ¿sí? Entonces es importante, y también en su apariencia física, ¿no? Recuerden que no es que porque son adultos mayores ya no se ven al espejo, sí se ven al espejo, y entonces hay que procurar que tengan una apariencia bonita, agradable hacia él y hacia las otras personas, ¿no? De tal manera que su ánimo permanezca en forma adecuada, ¿no? El aseo diario de los dientes es fundamental. Hay que promover y hay que ayudarle a que el adulto mayor se cepille los dientes con un cepillo suave, ¿sí? Y aquí les quiero compartir una particularidad. Sí, siempre nos han dicho que nos lavemos los dientes de arriba hacia abajo, así, ¿no? En el adulto mayor hay que tener precaución. ¿Cuál es la precaución? Los dientes de arriba, cepillarlos hacia abajo. Nunca regresar así el cepillo, sino los dientes de arriba hacia abajo, y los dientes de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque la encía en el adulto mayor empieza a retraerse, ¿no es cierto? A retraerse, y se empieza a ver cada vez más las coronillas de los dientes. Si yo hago movimientos hacia arriba, esto se va a retraer más. Entonces yo lo que tengo que procurar es que las encías de abajo le mantengan tapado a la raíz del diente. ¿Y cómo hago? Con el cepillado hacia abajo. Estos son temas ya muy específicos de la práctica, ¿no? Pero hay que decirle al paciente para que evite tener esos problemas. Luego cuando se descubren mucho las raíces de los dientes, son más propensos a caerse, y lo que nosotros necesitamos en el adulto mayor es que conserve su dentadura lo más posible, ¿no? Que no se le dañen ni que se le caigan, para que pueda mantener una buena masticación, una buena deglución, para proteger su nutrición. Entonces miren, esto es importante que nosotros enrubemos a los familiares, ¿no? También es importante que hagamos un buen cepillado de la lengua antes de las comidas, ¿no? ¿Para qué? Para que esa placa blanquecina que hay en la lengua salga, y como las papilas gustativas están atrofiadas y ya no sienten de igual manera, puedan tener una mejor sensación de la comida. De lo contrario, la lengua que está llena de seborrea, que es esa placa blanca, le va a impedir el que deguste de mejor forma los alimentos. Entonces limpie siempre la boca del adulto mayor antes de las comidas, para que se amplíe la superficie de percepción de los sabores. También hay que procurar siempre que el anciano coma acompañado, para motivar su apetito, ¿no? Ustedes mismos saben que es horrible comer solo, uno ya pierde la gana de comer, ¿no? Entonces es importante que el anciano pueda comer con otras personas de sus pares, o con una persona, o con el cuidador, ¿no? Para que pueda tener una mejor asimilación de los alimentos, y además para nosotros vigilar el componente nutricional de los mismos, porque hay ancianitos pilas, ¿no? Que se guardan los pancitos, que se guardan las golosinas y se comen. Entonces pueden alterar sus niveles de glucosa, por ejemplo. Entonces, siempre hay que estar vigilantes y evitar siempre las temperaturas extremas en los alimentos. Al hablar de temperaturas extremas, estamos hablando de mucho frío o de mucho calor, ¿no? No es aconsejable que tomen, por ejemplo, agua helada a esa edad, porque el agua helada, cuando pasa por nuestro tracto digestivo, puede producir espasmos de las vías que se cierran, y nos podemos atancar, por ejemplo, ¿no? Incluso se ha llegado con esos cambios de temperatura tan bruscos a tener paros cardíacos por los espasmos que producen a nivel de las arterias, ¿no? En jóvenes se ha visto eso. Un deportista viene corriendo y se toma una agua helada, se producen espasmos tan bruscos que pueden paralizar la función cardíaca. Entonces no es aconsejable tomar ese tipo de líquidos, y tampoco
comidas demasiado calientes, ¿no? Que van a inflamar nuestra mucosa, que van a quemar nuestra mucosa y que nos van a impedir luego el alimentarnos. Bueno, vamos a ver ahora entonces cuáles son aquellos tips sobre la función de actividad y de descanso. Allí encontré un dato importante que lo leí 2 veces y pensaba que estaba leyendo mal. Yo pensaba que era la ingesta de agua. Sí se debe aumentar en el adulto mayor, pero hay una recomendación explícita en un estudio de investigación sobre la alimentación en los adultos mayores del 2019 que habla que es beneficioso en el adulto mayor incrementar la ingesta de canguil. ¿Sí? ¿Por qué el canguil? Siempre y cuando el canguil esté bien reventado, ¿no? Y no tenga las pepitas que se quedan sin reventar, sino solamente el canguil. El canguil, ¿por qué? Porque el canguil nos ayuda a limpiar el tracto digestivo y ayuda en la motilidad intestinal del adulto mayor y le hace que su intestino grueso se limpie. En otras palabras, podemos mejorar las impactaciones fecales, ¿no? Cuando consumimos canguil, porque el canguil tiene muchísima fibra que va a ir limpiando el intestino en general, todo el tracto digestivo, y va a hacer más fácil las deposiciones en los adultos mayores. Entonces, por eso es que se recomienda, siempre y cuando las condiciones del adulto mayor estén para comer canguil, ¿no? No le va a dar a un adulto mayor en condiciones que no pueda deglutir canguil, sino en aquel paciente que puede deglutir el canguil. También tenemos que reducir el consumo de cafeína. La cafeína la encontramos sobre todo en el café por su efecto estimulante, ¿no? Sobre todo en las noches. Al adulto mayor, si le damos café en la noche, no va a poder dormir nunca, porque es un efecto estimulante para él. Promover la actividad física creando espacios de socialización a través de los grupos, la sensación de seguridad y autoestima para mejorar su movilidad e independencia, ¿sí? Entonces es importante que le demos este acercamiento al adulto mayor para que pueda tener espacios de movimiento, por ejemplo los aeróbicos para adultos mayores, que no son iguales a los aeróbicos de los adultos, sino movimientos menos fuertes y dirigidos exclusivamente a mejorar sus articulaciones y a fortalecer las extremidades inferiores. Como ustedes lo ven ahí, dice, los ejercicios deben ser aeróbicos, es decir, que ayuden a captar el aire, ¿no? El aire en el ambiente. Esos deben ser los anaeróbicos, ejercicios anaeróbicos. Isotónicos, es decir, que nos den tonicidad a un lado y al otro del cuerpo, que sean de la misma fuerza e intensidad en las dos partes del cuerpo, evitando la hiperextensión de la columna, ¿no? No le vamos a pedir al adulto mayor que se extienda con los brazos hacia arriba o que tope las puntas de los pies flexionando la columna, porque los cambios en su columna vertebral no le van a permitir realizar estos cambios, ¿no? Es importante que tengamos una rutina de este tipo de ejercicios durante 30 minutos y en forma diaria, ¿no? Siempre darles un espacio a los adultos mayores. Quizá el momento en que nosotros les sacamos al sol, es importante que ahí aprovechemos para hacer este tipo de ejercicios. Cuando el cuerpo está caliente, las articulaciones calientes y tienen mayor movilidad, ¿no? Entonces es importante que aprovechemos este espacio. Hay que también evitar las caídas poniendo los objetos que más se utiliza en lugares accesibles, ¿no? Es decir, los vasos de agua, si necesita prender la radio, el control remoto, la radio cerca, para que no tenga necesidad de trasladarse mucho y de que evitarle caídas. Evitar que transite por pisos mojados, hemos hablado ya bastante sobre eso. Y utilizar productos adecuados de acuerdo al ambiente del adulto mayor.
Hay ceras, por ejemplo, en el mercado antideslizantes que usted encera el piso pero no se resbala, ¿no? Porque es una cera antideslizante. No poner los tapetes en el baño, olvidarnos ya de ese tipo de costumbres de la alfombra, del tapete, sino más bien colocar cintas antideslizantes en las gradas, si es que tiene que subir gradas, aunque no debería, o en los baños, ¿no es cierto? Y algo fundamental que sí debemos considerar cuando tenemos adultos mayores en la casa es cambiar la dirección de las luminarias, ¿no? Generalmente nosotros ponemos los focos arriba en el techo para que nos ilumine, pero cuando hay adultos mayores en la casa es recomendable que tengamos o estos focos con sensores que usted pasa y se prenden, ¿sí? Que no son muy caros, o los focos con sensores en el piso, ¿no? De tal manera que el adulto mayor cuando camina se prenden las luces en el corredor para que no se caiga el momento que va a los baños. O sea, son alternativas que hay en el mercado que no son costosas y que nos pueden dar una mejor calidad de vida al adulto mayor. Estos conocimientos también nosotros les podemos trasladar a las casas hogares. En las casas hogares, por ejemplo, hay mucha falta de este tipo de instrucciones, ¿no es cierto?, que no son complicadas, que no son a veces ni siquiera muy costosas, que sí se las puede hacer, pero como no tenemos el conocimiento, no las aplicamos. Ahí viene la intervención de ustedes, de la importancia de que ustedes hagan práctica en estos lugares, no solo para aprender, sino también para transferir los conocimientos que ustedes adquieren en el aula y conversar con la directora o conversar con alguna persona. Eso se llama gestionar y decir, vea, mejor al adulto mayor podríamos hacer esto, hagamos una campaña. O sea, ese es el papel que realmente el estudiante tiene dentro de una práctica. Más que aprender, es que ustedes transfieran el conocimiento que tienen en el aula para los buenos hábitos en las casas hogares, ¿sí? Si la marcha es inestable en el adulto mayor, es importante que nosotros reconozcamos la necesidad del uso de bastones, de caminadoras, de acuerdo al caso. Y como ustedes me dicen que ya han pasado con los adultos mayores, entonces deben ya tener experiencia. ¿Alguien me puede explicar cómo se usa un bastón? Yo nunca he utilizado un bastón. Espero no tener que utilizarlo, pero me gustaría saber cómo se utiliza un bastón. ¿Alguien sabe? Bueno, mi abuelito antes de fallecer, él usaba bastón, entonces no sabíamos cuál era como el indicado, pero creo que debe ser muy cómodo, que sea cómodo para él, más que todo que él se enseñe primero, y después lo que él tenía era a la altura de la cintura, no ni tan alta ni tan baja. El bastón era de madera y solo él usaba para poder sostenerse, hacer un tipo de es una ayuda técnica, ¿no? Para ellos. Entonces de esa manera. Ya. ¿Alguien más? Gracias, Carol. ¿Alguien más que tenga experiencia en uso de bastones? Si un paciente tuviera que utilizar bastón, ¿qué le van a recomendar? ¿Qué le van a decir en cuanto al uso del bastón? ¿O alguien de pronto ha cogido un bastón y ha tratado de utilizarlo? Es que a veces los adultos mayores igual no les gusta, o sea, no se sienten cómodos igual con el bastón, porque cuando estábamos en el asilo de Cotacachi, una no podía, o sea, necesitaba ayuda para caminar, y le daban un bastón. Y ella le botaba porque decía que a ella no le gusta y no quería utilizar, o sea, y no le podían manejar igual. Ya, eso quiere decir que para utilizar un bastón necesitamos algunas indicaciones, ¿no es cierto? A veces nos dan, ¿cómo será esto de utilizar? Mejor no le utilizo, o nos causa miedo o nos causa rechazo, ¿no? El uso de un bastón en la autoestima de una persona sí le afecta, porque ya no puede eso significa que ya no puede movilizarse sola y que va a necesitar de una ayuda extra. Entonces lógicamente su autoestima se ve deteriorada.
Pero por otro lado, el uso del bastón no es que sea complicado, pero sí necesita sus instrucciones y sus algunas recomendaciones técnicas. Por ejemplo, lo que Carol nos decía, un bastón no puede estar más arriba de la cintura de una persona ni más abajo, porque si está o más arriba voy a estar así con los brazos, o si está más abajo voy a estar encorvada para tratar de topar el bastón y me va a doler, la posición me va a doler. Entonces tiene que estar el bastón a nivel de la cintura para que yo pueda, sin hiperextender los brazos ni flexionar demasiado, utilizar el bastón en una forma adecuada. Otra, tengo que enseñar a la persona a coordinar el bastón, ¿sí? O sea, si está en el lado derecho, primero tiene que ir el bastón adelante y luego mi pierna izquierda. No pueden ir las dos al mismo tiempo, o sea, el bastón y la pierna. Porque recuerden que la marcha, ¿cómo es? La marcha es el pie adelante y el brazo para atrás, el pie adelante, y así vamos, ¿no? Vamos equilibrando la marcha. Entonces, esa misma coordinación tiene que ir con el bastón adelante, la pierna atrás, la pierna adelante, el bastón atrás, ¿sí? Para que cause el efecto de la ayuda, del apoyo, porque a veces van los dos adelante y me confundo y más bien el bastón es una forma de tropiezo, porque a veces se tropiezan, se enredan en los pies con el bastón y se caen. Entonces hay que tener un adiestramiento con el uso del bastón y con el bastón de un solo, ¿no? Hay bastones que tienen 3 patas incluso, que les da mayor estabilidad. Todo eso depende del tipo de movilidad que tenga el paciente y de la estabilidad que el bastón le vaya a dar. Entonces, un bastón de una pata es que significa un poco de apoyo, ¿no? Pero un bastón ya de 3 patas es porque yo voy a hacer más fuerza a ese lado para poder caminar, para que le compense la fuerza del otro lado. Entonces, sí hay un poquito de ciencia en el uso del bastón. El bastón en la punta de la mano tiene que tener una buena agarradera para que yo pueda coger con facilidad y que no me duela aquí la mano. Por lo tanto, tiene que ser ergonómico, es decir, de acuerdo a mi cuerpo, no puede tener una bolota de tal manera que yo ni pueda ni coger y luego al final del día termino con mis dedos inflamados porque me duele. Y en la punta que va al piso debe tener un caucho, siempre un caucho para que no se resbale, ¿sí? Porque si el bastón se resbala me voy con todo y bastón y me caigo. Entonces tienen que tener ayudas, tienen que tener características específicas para cada paciente, ¿no? Eso también es importante. Evitar, ¿qué más? Entonces en este uso de bastones, y si son bastones que van, por ejemplo, que van hacia la axila, hay que también tener una medida graduada de las ayudas para que no inflamen los ganglios, ¿no? Para que no sea dificultoso en la marcha. Incluso para utilizar una silla de ruedas hay que indicarle al paciente cómo utilizar la silla de ruedas, ¿no? Hay que indicarle que la silla de ruedas tiene frenos, que yo manipulo con las manos la silla de ruedas y cosas así. En cuanto a los cambios endocrinos suelen producir problemas en la salud, como especialmente en las mujeres de osteoporosis y de diabetes mellitus, ¿no? La osteoporosis por la poca asimilación del calcio, y la diabetes por la acúmulo o la mala producción de insulina y el acúmulo de glucosas en la sangre. Entonces hay que tener en cuenta que se deben hacer controles periódicos de medicina general o medicina geriátrica, de urología y de ginecología, ¿no? Urología con mayor frecuencia en los adultos mayores y ginecología en las mujeres adultas mayores. Hay que vigilar también la intolerancia a la glucosa, haciendo controles de glucemia. Ya sabemos por qué, porque la producción de insulina va disminuyendo progresivamente, y hacer pruebas periódicas de glucosa para descartar diabetes tipo 2, ¿no? La prepandrial y la postpandrial. ¿Qué significan pruebas de glucosa prepandrial y postpandrial? Antes del desayuno y después del desayuno. Exactamente, ¿no? Antes del desayuno, cuando no he consumido nada, y posterior al desayuno. La prepandrial se hace antes de las 9 de la mañana.
porque biológicamente nuestro cuerpo a partir de las 9 de la mañana, si no hemos desayunado, empieza a aumentar los niveles de glucosa en la sangre. Por eso es que los ayunos no son adecuados. Usted tiene que salir desayunando para que luego no tenga diabetes, no desarrolle diabetes, porque su organismo pasado las 9 de la mañana, si usted no ha comido, enseguida empieza a producir glucosa y los niveles de glucosa en la sangre empiezan a aumentar. Y estas descompensaciones hacen que el organismo después desarrolle diabetes, ¿no? También hay que detener la detección oportuna de cáncer de cuello de útero en las mujeres y de mamas, ¿no? Y descartar en los hombres, lo que es más frecuente, los cánceres de próstatas. ¿A través de qué? De pruebas, de exámenes, y en los varones de antígeno prostático. También hay que orientar en el aspecto sexual en el adulto mayor. Que sea un adulto mayor no significa que no tenga actividad sexual. Va a tener actividad sexual de acuerdo a sus condiciones, que ya hemos visto en las clases anteriores, en los cambios del aparato sexual y reproductivo. Hay que orientar a que tenga una buena higiene sexual, es decir, el permitir la práctica sexual en el adulto mayor, con las restricciones por la edad, pero que lo van a tener, y a través de programas educativos, ¿no? O sea, que no sea un tema tabú, que nosotros ni siquiera lo hablamos ni lo comentamos, porque qué miedo, qué vergüenza. Y muchos de los problemas en las personas, no solamente en los adultos mayores, en todas las personas, son los problemas sexuales, cuando no tenemos una buena orientación y una buena educación. Entonces nosotros como profesionales de salud debemos orientar estas prácticas, dando una buena educación, una educación acertada, indicando que no es nada del otro mundo y que las personas tienen su actividad sexual normal. Y finalmente vamos a hablar sobre no me permite cambiar. Ya, creo que ya no tenemos más. Sí. Finalmente tendríamos que considerar que en esta edad los cambios también a nivel de ocupación, de recreación, ya van disminuyendo, ¿no? Pero no podemos dejar aislado al adulto mayor, sino más bien promover estos espacios de interacción, estos espacios de ocio, de cambio de actividad, ¿no? Y no dejar al adulto mayor con muchos espacios, por ejemplo, para que piensen todo el tiempo sin hacer ninguna actividad, sino más bien incluirles dentro de las actividades del lugar donde se encuentren, ya sea con la familia, darles espacios, por ejemplo, organizar pequeños recorridos, pequeñas caminatas, salidas, para que tengan otro tipo de relación y de ambiente, y no solamente estén encerrados en un ambiente, sino esporádicamente darles estas áreas de recreación para que puedan interactuar, ¿no? Hay un programa, o había un programa que alguna vez yo participé, en donde se hacía, por ejemplo, grupos de adultos mayores con mujeres y hombres, y se les decía es la hora del cuento, por ejemplo, ¿no? Y la hora del cuento consistía en que los abuelitos estaban dispuestos a recibir a niños para contarles un cuento. Entonces había una interactuación generacional entre los adultos mayores y los niños. Los adultos mayores les contaban cuentos o actividades de su vida anterior, hechos de su vida anterior importantes, y los niños receptaban eso, ¿no? Entonces la alegría de los niños transmitida a los adultos mayores era importante, y había una buena conexión entre los niños y los adultos mayores, porque casi son iguales. Entonces por parte de los niños, en cambio, era el asombro de estar con un adulto mayor, la sensación de tener un abuelito, de que le cuente esas cosas. Entonces estos programas
facilitaban mucho la interacción social de estos dos grupos, ¿no? Y a los adultos mayores les gustaba mucho porque los mantenía vivos, siempre y cuando, o sea, al adulto mayor le gusten los niños, porque hay adultos mayores que no les gustan los niños por sus propias características, no por su inquietud, porque siempre están moviéndose, están haciendo bulla. Entonces hay que buscar estos tipos de alternativas para dar estos acercamientos y producir no solamente una mejora en la salud física del adulto mayor, sino también en su aspecto intelectual y emocional. Bueno, chicos, con este tema llegamos hasta aquí.